Bueno, vamos a explicar un poco el ejercicio 2, ¿sí? En el mismo dice, hay un ángulo de acero de L8 por 6 por media pulgada, observar tabla, debe soldarse una placa plana con el lado largo como se muestra en la figura, dice, ¿sí? Bien, yo tengo la figura, los cordones de soldadura, ¿sí? La carga actuando en el centro de gravedad de la figura, acá tengo una vista del frente, el ángulo me decía, precisamente me decía 8 por 6 por media, que es el espesor del ángulo. Y acá tengo unos datos, ¿sí? Yo tengo unos datos y tengo que fijarme en tabla para saber estos datos, ¿sí? La distancia que hay desde acá hasta acá y desde acá hasta acá las tengo que sacar de la tabla. En realidad saco una medida y después obtengo la otra, ¿sí? ¿De dónde saco esa medida? De la tabla. Voy a la tabla, ¿sí? Acá ya tengo el ángulo ya y me fijo. 8 por 6 por media, ¿sí? Y fíjense en la distancia que hay desde el centro de gravedad hasta el lado más largo, ¿sí? A eso se le llama IC, ¿sí? Ese IC está acá, ¿sí? Para mí, ese valor IC en el problema, ¿sí? Es esto que está acá. La distancia que hay desde el lado largo hasta el centroide, desde el lado largo hasta el centroide es IC, ¿sí? Bueno, ese valor lo saco de tabla, ¿sí? Y ese valor a mí me da, según la tabla, 8 por 6 por media. Vengo para acá, me da IC 247, ¿sí? Para el ángulo de 8 por 6 por media, ¿sí? Entonces yo obtengo ese valor, lo voy a poner acá como dato, ¿sí? 2.47, del lado más largo al centroide, y después obtengo este valor. ¿Cómo lo obtengo este valor? ¿Se acuerdan? Si ustedes se fijan acá, la longitud era de 8 pulgadas. O sea que si yo hago 8 pulgadas menos 2,47, voy a obtener este valor, 5,53. Y ahí obtengo. Y ahí yo más o menos tengo un sistema compuesto por tres fuerzas, ¿sí? Según mi diagrama de cuerpo libre, y las distancias, ¿sí? Que tiene ese sistema de fuerzas. Entonces yo lo que tengo que hacer, según los datos que me dan, ¿sí? El admisible en el material es de 18.000 libras pulgada cuadrada, y el admisible para el cortante en el material de soldadura es 13.600, ¿sí? Libras pulgada cuadrada. Este es el cateto, ¿sí? Y lo primero que me pide es determinar las longitudes mínimas L1 y L2 que permitirán que el ángulo soporte la carga axial máxima admisible. Y después me piden longitudes mínimas L'1 y L'2 que permitirán que el ángulo soporte la carga máxima admisible si se añade, o sea, si se suma una soldadura transversal en el extremo o del extremo del ángulo, ¿sí? Sería en esta parte, ¿sí? En esta parte de acá, si se añade otra soldadura. Pero primero tenemos que calcular así como está en la figura. Y es lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer acá, ¿sí? Es una sumatoria de momentos, ¿sí? Con respecto al punto A, ¿sí? Yo voy a hacer una sumatoria con respecto al punto A. Podría haber empezado sumando sumatorias en X, en Y y sumatoria de momentos, pero yo determino, para que ustedes vean que se puede empezar de acuerdo al análisis, sumando momentos con respecto al punto A, ¿sí? Esa sumatoria está acá, ¿sí? Esa sumatoria está acá, ¿sí? Pero previamente yo tengo que sacar la carga P, ¿sí? Que no la tengo. Para sacar la carga P yo necesito el admisible, que lo tengo como dato, pero me falta el área. El área me dice que es 6,75 pulgadas. ¿Esa área de dónde la saco? Esa área la saco de la tabla, ¿sí? Acá me dice el área para un L8 por 6 por media vale 6,75, ¿sí? Ese valor lo saco de acá. Yo multiplico el admisible por el área y me da la carga máxima que va a poder soportar el ángulo, ¿sí? Que es 121.500 libras, ¿sí? Después lo que yo voy a hacer es lo que habíamos hablado, sumatoria de momentos con respecto al punto A. Cuando yo hago sumatoria de momentos con respecto al punto A, lo primero que me voy a encontrar va a ser la carga P, ¿sí? Yo voy a poner acá, antes de ir para hacia arriba, ¿sí? Determino que
las fuerzas que me hacen un giro a la derecha, ¿sí? Cuando yo hago la sumatoria de momentos, determino que las fuerzas que me hacen un giro a la derecha van a ser positivas, ¿sí? Y las que me hacen un giro a la izquierda van a ser negativas. Por eso, si yo observo P me va a hacer un giro negativo. Si yo dejo este punto fijo acá, A, ¿sí? Y hago actuar esta fuerza P, me va a hacer un giro a la izquierda, ¿sí? Por eso es negativo. Por eso tengo que poner menos P por 2,47 pulgadas, ¿sí? Que eso es lo que está acá. Menos P por 2,47 pulgadas, ¿sí? La otra fuerza que aparece es F2, que está a una distancia de 8 pulgadas. Y si yo me fijo, me va a hacer un momento positivo, ¿sí? Vamos a verlo. Con respecto al punto A, después de P aparece esta fuerza, que es F2, ¿sí? Si yo dejo este punto fijo y hago actuar esta fuerza, me va a hacer un giro a la derecha. Es un momento positivo. O sea que sería más F2 por esta distancia completa. Esa distancia completa es 8 pulgadas, ¿sí? Entonces es lo que pongo yo acá. Bien, acá tengo mi fórmula, ¿sí? La igual a 0, la saco para afuera y lo que yo tengo que encontrar acá es F2, ¿sí? Entonces, para dejar F2, voy a pasar esto al otro lado, que me queda positivo, y esto que está multiplicando el 8 pulgadas, las 8 pulgadas las paso dividiendo. Hago la cuenta, ¿sí? Hago el producto acá arriba, después hago el cociente y me da una fuerza 2 que tiene un valor de 37.513,125 libras, ¿sí? Eso en la primera parte, ¿sí? Ya tengo una fuerza.